Bienvenido, Gonzalo, a esto que se ha dado en llamar La Orilla. Ya estamos, Daniel, muy bien. Vamos a hablar de educación. Vos sos educador. Empecemos al principio. ¿Dónde estudiaste? Estudié en escuelas privadas, tanto inicial, primaria y secundaria, en 2 escuelas privadas en secundaria. Sí, mi mamá que no terminó la secundaria y que sufrió quizás justamente la segregación económica. Ella vivía en el campo y cuando pasó a la ciudad, vivía obviamente, me pongo un poco, me emociono mucho cuando hablo de mi vieja. Ella sufrió el avatar de una sociedad realmente desigual como la de Dolores en concepción económica y decidió por nosotros que teníamos que ir a una escuela privada. Y a mí eso en su momento siempre renegué de la escuela privada. Quizás no en primaria porque no me daba cuenta, ¿no? Pero sí en nivel secundaria. Yo empecé, la música me traspasó, digo, ¿no? Y yo quería tener pelo largo, quería tener aritos, digo, quería vestirme de otra manera que el uniforme para mí no me daba una uniformidad de conocimiento y de aprendizaje, sino que el uniforme en realidad me estaba dando un lugar de estatus. También me da la sensación de, digo, tengo la sensación y sé que existe el privilegio de tener ojos claros y ser blanco, de tez blanca. Eso también me da un lugar de privilegio. Y yo no quiero ocupar este lugar de privilegio. Mis viejos son comerciantes ambos, digo, no es que ahí determinaba a mí una posición, digamos, económica dentro de la sociedad, pero sí en una escuela privada me lo estaba dando. Y no quería ser parte de eso. Finalmente pude elegir a qué escuela privada ir. De un día al otro había averiguado que en San Clemente había una escuela de monjas. Mirá dónde estaba sin saber, en una escuela de monjas, pero que te dejaban ir con el pelo largo. Y a los 15 años me fui a una escuela de monjas. Y ahí saqué pude tener pelo largo. Y ahí saqué este carnet de estudiante que todavía conservo. Año 95, dice. Año 95. Era un niño... Acá no tengo pelo largo en la foto todavía, porque venía con el pelo corto de la otra escuela. Y saqué mi credencial de estudiante número 245, dice Instituto Privado de Inmaculada Concepción San Clemente, ¿no? Y tengo todavía un boleto de esa época. Tengo un boleto guardado. Porque para mí fue un quiebre de identidad. Pude elegir a dónde ir, por sobre todo pude elegir. Ya había tomado la comunión, había tomado la confirmación y pude elegir a dónde estudiar. Y elegí una escuela privada en la cual iba a veces con el uniforme y a veces no. Mostraba un poco mi rebeldía y esa escuela te habilitaba la rebeldía hasta cierto punto. Pelo largo, arito, y si no llevaba, podía llevar jean. Y si no llevaba la camisa, podía llevar un buzo negro, no sé. Yo elegía también mi... Un día fui con una campera roja y me súper retaron. No sé si tiene que ver con el color rojo ideológico, lo que significa el rojo. Yo encontré una campera roja en mi casa y me la puse. Y dije, va por fuera de todo lo que es blazer, uniforme gris y azul o camisa celeste, y fui con algo rojo. Claramente, ahí sí me dijeron algo. No. Pero no por el pelo. Entonces, bueno, desde ahí decidí que no estuvo tan mal también el aprendizaje que tuve en la escuela privada, en ese concepto. Y bueno, como educador sí me... Pero perdóname, ¿ahí no te planteaste en ningún momento ir a una escuela pública, dado que podías elegir? Sí, pero mi mamá no me habilitó a la escuela pública. No quería que vaya a una escuela pública. Por lo que ella había sufrido, pero yo le explicaba que los contextos habían cambiado, que eso fue en Dolores y era en Santa Teresita. Pero también me decía, no, porque era en la época de los 90, ¿no? Conflicto social, neoliberalismo, desocupación. Ella tenía su comercio y me decía que ella prefería que esté en la escuela y no que haya tanto ausentismo de docentes, que era entendible. Yo soy docente ahora y claramente lo entiendo, y también entiendo el momento de mi vieja. Digo. Entonces decidí encontrar una escuela privada diferente a lo que iba. Y yo ya me sentía como cómodo, porque yo podía ir con pelo largo como quería tener. Bien. Y pude tener mi identidad. Iba con mi mochila de Iron Maiden a una escuela... Claro, era... mi mochila decía FM 666, iba a una escuela monja, ¿no? Tremendo. Era un punto medio entre... Era un punto medio. Entre una concepción pedagógica y la otra que yo había encontrado ciertos aspectos de libertad. Como le decía Mendieta a don Inodoro, negociemos. Negociemos. Negociemos, don Inodoro. Trato siempre de negociar, que haya un equilibrio en lo que uno propone y que el otro también, ¿no?
un equilibrio. Ni a veces por un lado más que el otro, pero que haya un espacio de escucha y que se pueda negociar. Un equilibrio. ¿Cómo siguió tu formación? Bueno, ahí sí, estudié en universidad pública, en una extensión universitaria de la Facultad de Periodismo de Comunicación Social de La Plata. Ingresé en el año 2000, empecé tarde porque me fui de viaje a Brasil. Los viajes y la educación siempre estuvieron relacionados. Mi vida estuvo relacionada con todos esos conceptos. Y bueno, ahí me fue muy bien. Ahí puedo decir que profundicé, traje un libro para compartir. Profundicé mis conocimientos y bueno, ahí conocí a Rodolfo Walsh. La agrupación estudiantil de ese entonces, Centro Estudiante, que aún todavía se mantiene en esa facultad, se llama Rodolfo Walsh. Y más Eduardo Galeano, que ya venía leyéndolo, más La vida del Che, que también la había leído en varias oportunidades, y también sus obras. Encontré en Rodolfo Walsh también una concepción de la comunicación popular también, y la comunicación política, porque todo lo que decimos y hacemos es político. Y bueno, Rodolfo Walsh me lo brindó y siempre muy agradecido. ¿Cómo empieza el libro ese, que es muy bueno? Me estás metiendo en un aprieto, me parece. No, dice algo muy lindo. Uy, perdón. Perdón. Hay un fusilado que vive, ¿no? Sí, o algo así. Sí. Yes. Hay un fusilado que vive. ¿Querés que lo busque? No, capaz que, viste, siempre era lindo eso. Bueno, Igual podemos estirar, ya que estamos en televisión, y decir que le dan la paternidad del non-fiction a Truman Capote con La sangre fría, y Walsh lo hizo más de 10 años antes acá en Argentina. Sí, lo que pasa es que Walsh no lo pudo editar, ¿no? Porque eran épocas de dictaduras y salieron algunos folletos en algún diario que sí lo habilitó, hasta que finalmente se editó. Esta editorial tiene un prólogo de Osvaldo Bayer, también otro indispensable de la comunicación argentina, de los derechos humanos, de la palabra, de la escucha y de la construcción social, ¿no? Así que bueno, esto a mí me conmovió también y me transformó, Rodolfo Walsh. Y ahí, bueno, terminé mis estudios en esta sección universitaria que conjunto a un compañero exiliado, él chileno. Fuimos los primeros que entregamos una tesis, no lo digo como por primera vez, sino que entendimos que también que había que aprovechar esa oportunidad de estudio y pudimos aprobar esa tesis y recibirnos de licenciado en comunicación. ¿Fue duro hacerla? Durísimo, pero tuve quizás también el privilegio de solamente dedicarme a estudiar ahí. Trabajaba en verano, vivía con mis padres todavía. Fue el último año que viví con mis padres. Y bueno, pude dedicarme a estudiar. Creo que fueron 7 o 8 meses dedicado a una tesis para presentarla y aprobarla, que fue un logro muy importante, un orgullo también para mi familia que venía insisto, de mi madre de no haber terminado la secundaria, que su hijo se pueda recibir de una universidad, ¿no? Claro. ¿Y ahí qué haces con el título en la mano? El título en la mano como que se te llena todo el mundo de preguntas. ¿Y ahora qué? Y nada, el mundo no sigue igual que sin título con título. Bueno, determiné seguir viajando y me fui... Claro, tengo el título en la mano, ¿qué puedo hacer? Me voy de viaje. Seguí viajando. Una buena forma. Y decidí irme a vivir a Buenos Aires, a la Babilonia, dirían los rastafaris. Decidí irme a vivir a Buenos Aires a estudiar Economía Política a una incipiente Universidad Popular Madre de Plaza de Mayo. Y claramente me cambió también... Creo que cada paso que fui dando fue transformándome continuamente. Es imposible que los lugares que ocupe no lo transformen, ¿no? La escuela secundaria te transforma, la universidad, los viajes y también, obviamente, los entornos que uno va construyendo. Y Madre de Plaza de Mayo también, claramente, ahí empecé a militar socialmente, ahí empecé a practicar la educación popular en una fábrica recuperada y ahí fuimos parte también de una construcción grandísima en el Bauen, que también se empezó a recuperar. Imagínense que veníamos toda una crisis, esto fue en el 2005. Había un nuevo gobierno, post-alianza, post-crisis 2001, un nuevo gobierno que también vino a poner en cuestión los derechos humanos como una política pública, que hasta el momento no había visto en Argentina, más allá de los juicios a la Junta en el año 85. Y todo eso fue como viéndome también y encontrando mi camino, de decir, bueno, esto es lo que quiero ocupar. Y esa educación me sigue habilitando espacios de conocimiento y de aprendizaje. También fui parte en un momento de un taller que se daba en el Borda, la Colifata, cuando también estaba empezando. Un compañero de educación ahí de economía de madres me llevó,
sabiendo que tenía un título de comunicador, me llevó a ser parte de esas prácticas, que fui más a aprender que a enseñar. Y así fui conociendo lugares, gente, movimientos, empecé a escribir en algunas partes gráficas, sin mucho voltaje, pero sí practicando la palabra. Hasta que dije, bueno, hasta acá llegué, terminé, me voy, y me fui de Buenos Aires, porque la vida social de Buenos Aires no me invita a ser parte. Mucha gente en la calle, viviendo, en los subtes, en los cajeros automáticos, y yo no quería naturalizar esa realidad como algo cotidiano. Entonces digo, no, si acá no puedo estar naturalizando que una familia esté viviendo bajo la autopista. Paso por al lado y no me conmueve, no puede ser que no me conmueva que una familia esté tirada en la calle. Y claramente la realidad cotidiana y el impulso de Buenos Aires te invita a que todo sea normal. Y entiendo que eso no es normal. Entonces decidí dejar. Y bueno, volví a mi pueblo y volví a jugar al fútbol también en esos años ininterrumpidos. ¿Cómo le fue? Campeones, bicampeones. Agarraste una buena época del CADU. Agarré una muy buena época. En 2 etapas que estuve, gané una buena época de compañeros, de jugadores. Una mejor que la otra, creo. No quiero poner en cuestión cuáles fue, pero la que compartí con mis hermanos obviamente fue mucho más linda que la que luego cuando regresé ya no estaban más ellos. Esa realmente estuvo muy bien, pero la que compartí de año en primera con mis hermanos fueron las mejores. ¿Y cuándo empezaste a dar clases? Bueno, un educador popular da clases sin estar en la institución formal, pero bueno, sí, en nivel superior arranqué en el 2013. Mi inicio de clases fue en una fábrica recuperada. Ahí dije, soy profe. Eso fue en el 2006. Soy profe, estoy trabajando en una fábrica recuperada y estoy enseñando, acompañando trayectorias. Me sentí muy bien. Y bueno, en el 2013 arranqué en el Instituto de Formación Docente 186 y en el 2016 arranqué en el nivel secundario. ¿Cómo fue la experiencia? Sigo siendo profe de nivel superior, dejé de estar en el secundario por diferentes cuestiones burocráticas y difícil al comienzo, no por lo que yo creo que puedo dar, difícil de entender ser parte de un sistema que también obviamente es un sistema de oportunidades, la escuela es un sistema de oportunidades o tendría que serlo, pero que bueno, también es un sistema opresor, ¿no? Es normativo, es piramidal, es vertical sobre todo. Y bueno, también uno ahí va jugando también en este equilibrio de ser y dar, en lo normativo, en cómo puede dar su clase. Lo que sí claramente no cambia es mi perspectiva pedagógica, más allá del lugar que ocupe, entendiendo la construcción subjetiva de cada estudiante, entendiendo sus particularidades, también el colectivo, ¿no? Que es lo que pretende aprender y enseñar. Yo presento un proyecto en nivel superior sin conocer al grupo de trabajo, y cuando vas conociendo al grupo de estudio, uno ahí también va interpelándose y va modificando sus contenidos, sobre todo. Y no por ahí no tanto su perspectiva de mundo, que entiende que lo que puede dar es lo mejor que puede dar o brindar, o entiende que es un camino de transformación. Hoy la Ley de Educación Nacional 26206 habla de educando y educadores, que es una perspectiva freiriana, que también tengo un libro de Freire por aquí. La educación como práctica de la libertad. Fue otra persona que conocí, digamos, no a Freire, ¿no? Sino su legado, sus libros. Y creo que este fue el que más me conmovió, más allá que pedagogía del oprimido es el que más se reconoce, como práctica de libertad, y yo quería saber qué era la libertad. Enseñada de la educación, yo vengo de educación privada, digo también, ¿no? Entonces digo, bueno, aquí llamamos práctica de libertad, y entendí que, bueno, que este es por eso también soy profesor, digo, ¿no? Por Pablo Freire, obviamente, es un gran maestro, un gran mentor de mucho lo que entendemos que la pedagogía es liberadora, que es emancipadora y que sobre todo no condiciona al estudiante por una nota punitiva, que ningún estudiante es un 9, un 10 o un 2 o un 4, sino que cada estudiante tiene su proceso, que nosotros en una educación formal sí tenemos el tiempo de ese estudiante durante un año de curso o 9 meses que son, pero que no podemos tomar a cada estudiante entendiendo la meritocracia que algunos quieren proponer como lugar de llegada, porque el lugar de llegada nunca se mide el lugar de partida, ¿no? Si yo tengo un estudiante que en su casa no tiene lo básico indispensable para poder vivir y tengo otro estudiante que tiene todas las comodidades, yo tengo que entender que esa diferencia social y económica, claramente la meritocracia no ha sido bien con uno y bien con otro.
no decidimos a dónde nacer, sino que hemos nacido y tenemos que construir del lugar que estamos, del espacio social que ocupamos, quizás dar lo mejor de nosotros. Bueno, la escuela tiene que ser un espacio de oportunidades para que cuando termine la secundaria todos los pibes puedan llegar a tener una oportunidad y transformar su realidad constructiva, digamos, no natural, sino social. Digo, si tenemos un padre con salarios flacos, ese padre va a reproducir la pobreza lamentablemente con sus hijos, en el cual va a ir a una escuela pobre. Cuando digo una escuela pobre, digo una escuela sin instrumentos, una escuela con directivos que se cambian continuamente, una escuela en la cual tiene mucho ausentismo de docentes, porque claramente nadie quiere ir a esa escuela, porque ese barrio de sueldos flacos, de salarios flacos, esa escuela está ubicada en un barrio también de pobre, y que obviamente el aprendizaje que va a tener ese pibe va a ser pobre de conocimiento y de oportunidades. Entonces, la educación es un espacio de transformación, o tendríamos que serlo. Y los grandes factores para que eso suceda somos nosotros, los profesores y los maestros. ¿Y vos sentís que la educación en la costa, en qué situación está? Y depende también de qué escuela hablemos, porque la situación, las instituciones las conforman también las personas. Entonces depende de los directivos y depende del colectivo docente que sea parte también de esa escuela. No puedo determinar algo como algo global, sino que lo tengo que determinar quizás en escuelas en las cuales su situación son particulares por según quiénes las conforman. Hay profes que empujan un montón y directivos que empujan un montón, y hay otras que quizás no tanto. Entonces la realidad que sucede en esas escuelas también tiene que ver con los pibes que habitan esas escuelas y cómo nosotros, y me incluyo siempre en el discurso, cómo también trabajamos con esas particularidades, ¿no? Cómo construimos subjetividades de transformación para que ese pibe que es hijo de un don nadie, como dice Galeano, los nadies, tenga las mismas oportunidades que el hijo del abogado que también viene a ese curso. ¿Y en términos edilicios, cómo lo ves? En términos edilicios, hay escuelas que están muy bien y hay otras escuelas que también han sufrido un deterioro muy grande. Para eso también hay una comunidad educativa que tiene que empujar para que suceda. Tiene que también ahí entrar un sindicato que acompaña las transformaciones, un consejo escolar que también va determinando a dónde va ese dinero que viene de provincia para el mejoramiento de las escuelas del Partido de la Costa. Ya sea en calefacción, ya sea en ventanas, iluminación, en nuevas aulas. Todo es un conjunto de determinaciones que se tiene que dar para que obviamente cada escuela esté mejor posicionada para brindar un mejor lugar, un mejor hábitat. Pero luego, insisto, podemos estar en una escuela en la cual no sean las mejores condiciones edilicias, pero sí hay un capital humano importante para transformaciones sociales. También es importante también eso, ¿no? No solamente podemos tener una escuela que tenga todo, que tenga internet, que muchas de las escuelas no tienen, que tenga una sala de video y audio, pero después la menos docentes no están capacitados o no tenemos la capacidad para poder utilizarlas, ¿sí? Bueno, la pandemia vino a romper estas estructuras, la pandemia vino a decirnos que no estábamos conectados, vino a decirnos que las escuelas no estábamos preparados y ni tampoco los docentes para poder desarrollar la problemática que tuvimos durante esos casi 2 años de ciclos lectivos. Y ahí surgieron los espacios socioeducativos no formales, en el cual también milito, en el cual vinimos a acompañar trayectorias pedagógicas por fuera de las escuelas y que hicimos un trabajo integral de acompañamiento de estudiantes y de familias. Gonzalo, muchísimas, pero muchísimas gracias por estas palabras. Gracias, Daniel.